Hace unos 20.000 años el mundo está cubierto de hielo y muy lentamente ese frío camino lleva hasta la luz dorada de las pirámides a orillas del Nilo. Este canal cuenta con voz suave y ritmo tranquilo la historia completa de ese viaje del cazador en la estepa helada al constructor de monumentos eternos para acompañar el sueño noche tras noche. Si te gusta este tipo de documentales para dormir, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Hace unos 20.000 años, durante el final del Pleistoceno, el planeta se presenta más frío, más seco y más ventoso que en la actualidad, y enormes mantos de hielo cubren amplias zonas del hemisferio norte. Las capas glaciares se extienden sobre América del Norte, el norte de Europa y gran parte de Asia, y los niveles del mar descienden cientos de metros, dejando al descubierto plataformas costeras y puentes de tierra. Este marco helado condiciona cada ruta, cada campamento y cada decisión de Homo sapiens antes de cualquier ciudad, templo o pirámide. En la penumbra de un atardecer largo, el hielo refleja la luz en tonos azules suaves y el viento arrastra partículas finas de nieve sobre llanuras abiertas. Las montañas guardan valles llenos de glaciares que avanzan y retroceden lentamente, modelando el paisaje piedra a piedra. Más hacia el sur, extensas estepas frías y tundras secas se despliegan hasta donde alcanza la vista con escasa cobertura arbórea y una paleta dominada por tonos pálidos y ocres. En estas regiones intermedias se mueven grupos de Homo sapiens, organizados en bandas pequeñas que cambian de ubicación siguiendo el ritmo de las estaciones y de las manadas de herbívoros. Las huellas de estos grupos se borran rápido en la nieve y el barro, pero en ciertos refugios rocosos quedan restos de fogatas, herramientas y pigmentos. Las noches resultan largas y frías, y el fuego se convierte en el centro físico y simbólico de cada campamento, rodeado de pieles cocidas y objetos de uso cotidiano. El cielo nocturno se presenta despejado con frecuencia, y la banda de la Vía Láctea cruza la oscuridad con claridad sobre horizontes casi sin humo ni luces artificiales. Algunas especies de megafauna como mamuts lanudos y rinocerontes lanudos deambulan todavía por estas tierras dejando pisadas profundas en la nieve compacta. La presencia de estos grandes animales ofrece oportunidades de alimento, grasa y materiales, pero también implica riesgos y requiere coordinación entre varias personas. Los ríos se congelan en superficie durante buena parte del año en las latitudes altas y sus cursos helados funcionan como corredores de movimiento para humanos y animales mientras las aguas subterráneas siguen fluyendo bajo la capa de hielo. En los márgenes de esos ríos y lagos glaciares, los campamentos se instalan donde el acceso al agua se mantiene posible, incluso si hay que romper el hielo con herramientas de piedra. El viento domina el paisaje sonoro de muchos de estos ambientes con silbidos que atraviesan llanuras desnudas y se intensifican al chocar contra paredes de roca y hielo. En refugios naturales bajo salientes de roca, las paredes interiores ofrecen protección contra las corrientes de aire y se convierten en superficies donde se acumulan hollín marcas de humo y en algunos casos trazos de pigmentos minerales. La luz del fuego tiembla sobre esas paredes y resalta herramientas apoyadas en el suelo, puntas de proyectil recién talladas, raspadores y agujas de hueso. Las materias primas se seleccionan con cuidado: sílex, cuarcita y otros tipos de piedra con fractura limpia permiten fabricar filos afilados y resistentes esenciales para cazar, despellejar y procesar carne y pieles. En este mundo glacial, los márgenes entre seguridad y exposición se miden en distancias cortas pero decisivas, como la cercanía a un abrigo rocoso o a un bosque ralo donde encontrar combustible. La nieve compactada sirve a veces como superficie de trabajo, extendida frente a los refugios donde se disponen restos óseos, pieles y maderas para ser transformados con paciencia.
Más lejos el horizonte se traza nítido con pocas siluetas de árboles y cualquier grupo de animales que cruza la estepa se distingue desde gran distancia. La visibilidad amplia facilita la observación de manadas en movimiento, pero también deja a los grupos humanos expuestos al viento y al frío sin barreras. Con cada amanecer el hielo refleja una luz blanquecina que se filtra entre nubes bajas y las sombras largas de personas y animales se proyectan sobre la superficie irregular de la nieve. Sobre este escenario, las rutas migratorias de Homo sapiens se ajustan a la disposición de glaciares, ríos y estepas, siguiendo corredores libres de hielo que conectan regiones enteras del continente. Esos corredores se convierten en pasillos, por donde circulan también ideas técnicas de talla y maneras de organizar el campamento. El mundo de la edad de hielo no resulta estático. Incluso en esta fase fría, los glaciares responden a variaciones sutiles de temperatura y precipitación, y el límite del hielo avanza unos años y retrocede en otros. Cada pequeño cambio deja una huella en el paisaje en forma de morrenas valles pulidos y lagos formados por el agua de fusión. Con el paso de los siglos, estas transformaciones silenciosas preparan las condiciones para un cambio de escala todavía mayor. La larga presencia de Homo sapiens en este escenario glacial constituye el punto de partida desde el que se abre de manera lenta y continua el camino hacia climas más templados, paisajes verdes, campos cultivados y mucho después, las primeras piedras pulidas de templos y pirámides en tierras lejanas. Hace unos 19.000 a 15.000 años, en medio de este mundo helado, la vida cotidiana de Homo sapiens gira alrededor del movimiento constante y de la búsqueda paciente de alimento. Las bandas se componen de grupos pequeños con familias emparentadas que comparten tareas y se reparten responsabilidades según la edad, la experiencia y la fuerza física. No existe una única forma de organización, pero se repite un patrón de cooperación flexible, donde la supervivencia depende de la capacidad de coordinar manos, miradas y memoria compartida. Las rutas siguen a manadas de grandes herbívoros, a concentraciones estacionales de peces y aves, y a la aparición de plantas comestibles en valles y laderas concretas. Cada paisaje se convierte en un mapa de recuerdos, un valle con buena piedra, para tallar una curva de río con abundancia de peces, una confluencia donde suelen pasar los animales migratorios. Las huellas de estos recorridos quedan apenas sugeridas en la tierra blanda y en el desgaste de sendas que se repiten año tras año. Las herramientas de piedra, de hueso y de asta se cargan en fardos y bolsas hechas con piel junto con alimentos secos y cuerdas vegetales. Al caminar sobre nieve compacta o sobre suelos endurecidos por el frío, el grupo mantiene un ritmo estable, adaptado a las personas mayores y a quienes llevan criaturas en brazos. En jornadas largas, los descansos se organizan en zonas donde el viento sopla con menos fuerza y donde alguna elevación del terreno ofrece resguardo visual. El conocimiento del entorno se acumula. Con cada generación se reconocen nubes que anuncian cambios bruscos, se identifican rastros frescos de animales y se recuerdan rutas seguras sobre el hielo de ríos y lagos. En los campamentos levantados durante días o semanas en lugares estratégicos, las fogatas marcan el centro de la vida diaria. Alrededor del fuego se secan pieles, se calientan piedras para cocer alimentos y se reparan herramientas dañadas por el uso. El humo se eleva en espirales lentas hacia aberturas de refugios naturales o hacia el cielo abierto, dejando una firma tenue sobre paredes rocosas y techos de ramas. En los márgenes del campamento se acumulan pequeños montones de huesos, fragmentos de sílex y restos de conchas que a lo largo del tiempo forman capas de desecho. A poca distancia, quienes rastrean animales, estudian huellas y excrementos, distinguen el paso de un grupo grande de herbívoros y calculan la dirección probable de su desplazamiento.
La caza se apoya en la combinación de observación y colaboración. Se utilizan lanzas y propulsores que aumentan el alcance y la fuerza del brazo, y se aprovechan desfiladeros y barrancos para canalizar a los animales hacia zonas favorables. No todos los intentos tienen éxito, y cada fracaso implica gasto de energía y material escaso. Al mismo tiempo, la recolección sigue un calendario ajustado a la estacionalidad. En ciertos periodos del año se concentran bayas raíces y frutos en regiones concretas, y la memoria colectiva conserva la localización de estos recursos discretos. En los márgenes de ríos libres de hielo durante el verano, manos pacientes exploran orillas en busca de plantas comestibles, mientras otras personas revisan trampas para peces colocadas en canales poco profundos. La diversidad de tareas permite repartir riesgos si la caza grande falla. La pesca, la recolección y la caza menor aportan calorías esenciales. Las noches en los campamentos de cazadores-recolectores presentan un ritmo propio. Cuando el viento arrecia, las personas se aproximan más al fuego, ajustan ropas de piel y reparan costuras con agujas de hueso. Las voces se mantienen bajas, no por temor inmediato, sino por la costumbre de ahorrar energía y preservar un ambiente sereno. A veces el campamento permanece en un lugar durante varias lunas por la abundancia de recursos o por la protección que ofrece un abrigo rocoso. En otras ocasiones la estancia dura apenas unos días, hasta que la nieve se endurece o las manadas se alejan. La movilidad no es errática. Sigue patrones definidos por la experiencia acumulada de muchas generaciones. Ciertos puntos concretos del paisaje funcionan como nodos recurrentes donde convergen rutas de diferentes grupos y donde se intercambian objetos pigmentos y quizá noticias sobre cambios lejanos. El conjunto de estas prácticas mantiene una relación estrecha entre grupo y territorio. No existen aldeas fijas ni campos cultivados, pero sí una red de lugares conocidos y frecuentados unidos por sendas invisibles en mapas mentales detallados. Esta manera de vivir basada en el movimiento, la cooperación flexible y la lectura atenta del entorno prepara de forma silenciosa la transición futura hacia permanencias más largas. Con el paso del tiempo, algunos de estos campamentos habituales se convierten en puntos de estancia prolongada, donde el conocimiento de las estaciones y de la disponibilidad de recursos abre la puerta a nuevas formas de gestionar plantas y animales. En la realidad aún glacial del final del Pleistoceno, la vida cazadora-recolectora mantiene una armonía delicada con entornos difíciles, y desde esa armonía nace el impulso que acabará transformando ciertos refugios temporales en lugares de retorno casi seguro, preámbulo lejano de aldeas, campos y ciudades. Hace unos 15.000 años, el hielo que durante milenios se extiende como una coraza sobre el hemisferio norte empieza a retirarse de forma lenta pero constante. Los glaciares que antes descienden pesados por los valles se detienen, adelgazan y dejan al descubierto paredes pulidas morrenas y cuencas donde pronto se acumula agua de deshielo. El clima se vuelve un poco más templado en muchas regiones y las estaciones se marcan con contrastes menos extremos entre verano e invierno. Las temperaturas medias no cambian de la noche a la mañana, pero una secuencia de generaciones percibe inviernos algo menos duros, veranos más largos y periodos de transición más suaves. Los ríos que nacen del hielo adquieren más caudal, serpentean con fuerza y arrastran sedimentos finos hacia llanuras bajas. En zonas antes cubiertas por capas blancas y compactas, empiezan a aparecer superficies oscuras, rocas desnudas y suelos que pronto recibirán semillas transportadas por el viento y por las aves. En la estepa fría, pequeñas hierbas y arbustos consiguen colonizar franjas de terreno que pasan menos tiempo congeladas. La tundra se transforma lentamente y en algunas regiones aparecen más flores breves en verano, ofreciendo alimento adicional a insectos y animales.
Los grandes lagos proglaciares formados junto al frente del hielo cambian de tamaño y de forma según se abre o se cierra el camino de los ríos de deshielo. A medida que el hielo retrocede, los niveles del mar comienzan a subir de manera gradual, inundando terrazas costeras que durante miles de años permanecen al aire libre. Puentes de tierra que conectan masas continentales se vuelven menos estables, se encharcan y finalmente quedan sumergidos bajo aguas frías pero expansivas. En medio de estos cambios físicos, las rutas de Homo sapiens se ajustan con discreción. Corredores que antes se usan para desplazarse al borde del hielo se vuelven pantanosos o se cubren de vegetación incipiente. Otros caminos abiertos por la retirada de glaciares ofrecen pasos nuevos entre valles y cuencas y se incorporan a la cartografía mental de diferentes grupos. La fauna responde también a este ritmo cambiante. Algunas especies de megafauna encuentran menos hielo y más zonas húmedas, lo que modifica sus patrones de migración y sus lugares de crianza. Otras tienen cada vez menos hábitats adecuados y retroceden hacia refugios fragmentados o desaparecen por completo con el paso de los siglos. Los grupos humanos perciben estas alteraciones no como eventos aislados, sino como una tendencia lenta que afecta a la disponibilidad de presas grandes y a la distribución de animales menores. Manadas que solían coincidir en ciertos valles aparecen ahora más dispersas o cambian de ruta sin seguir los caminos tradicionales. Ante este nuevo escenario, las estrategias de subsistencia se diversifican. La caza de grandes herbívoros continúa en muchos lugares, pero gana importancia la caza menor, la pesca en ríos más caudalosos y la recolección en ambientes que se vuelven más variados. En regiones donde los inviernos son menos rigurosos, ciertos puntos del paisaje pueden aprovecharse durante periodos más largos del año. Refugios rocosos y terrazas fluviales que antes se abandonan tras breves temporadas de uso empiezan a acoger estancias ligeramente más prolongadas. El clima cambiante hace que algunos lugares adquieran una posición central en las redes de movimiento, porque combinan acceso a agua, a piedra útil y a recursos vegetales emergentes. En laderas orientadas hacia el sol, la nieve se derrite antes y permite que los suelos se calienten, creando parches verdes que destacan sobre el entorno todavía frío. Estos nichos se llenan de gramíneas y otras plantas que forman comunidades nuevas atractivas para herbívoros pequeños y medianos. Con el paso de los siglos, las masas boscosas comienzan a extenderse desde refugios aislados hacia áreas más amplias. Abedules y pinos colonizan primero ciertos territorios seguidos por especies que toleran mejor climas templados. La presencia de árboles ofrece madera adicional para combustible y para estructuras ligeras, y cambia la forma en que el sonido y el viento se mueven por el paisaje. Donde antes domina un horizonte abierto de estepa y hielo, ahora se levantan manchas de bosque que fragmentan la visibilidad y crean nuevos tipos de refugio. Este mosaico de ambientes entre lo glacial y lo templado abre un abanico de posibilidades para Homo sapiens. En algunas regiones, la nueva diversidad de plantas silvestres permite una recolección más rica y sostenida. En otras, la combinación de ríos, lagos y bosques favorece la pesca, la captura de aves acuáticas y la recolección de frutos de temporada. Cada generación hereda relatos sobre cómo era el clima en tiempos anteriores, relatos que describen inviernos más largos, hielos más cercanos y rutas migratorias distintas. En contraste, el presente ofrece una sensación de apertura, de ampliación del espacio habitable. Sin una conciencia global del cambio climático, se perciben sin embargo efectos claros en la vida diaria, nuevas zonas donde acampar, nuevos pasos de montaña, nuevos animales presentes o ausentes.
El largo proceso de retirada de los hielos prepara las condiciones para un mundo en el que la estabilidad estacional será mayor y en el que la idea de permanecer más tiempo en ciertos lugares empezará a resultar viable. Sobre este telón de fondo climático, la relación entre grupos humanos y paisajes se vuelve más íntima, más detallada, y esa nueva densidad de conocimiento sienta las bases silenciosas para experimentos futuros con semillas, suelos y ciclos de crecimiento. Hace unos 12.000 a 10.000 años, mientras el clima continúa suavizándose en muchas regiones, los ecosistemas de la era de hielo se transforman con una lentitud que abarca generaciones completas. Grandes extensiones de tundra y estepa helada se fragmentan en mosaicos de praderas humedales y bosques jóvenes, y las rutas de muchos animales cambian en respuesta a estos nuevos patrones de vegetación. Algunas de las figuras más imponentes de la megafauna, como mamuts lanudos perezosos gigantes y ciertos grandes bóvidos, se vuelven menos abundantes y desaparecen de territorios donde antes resultan comunes. Las causas combinan cambios ambientales, modificación de hábitats y una presión de caza creciente que en conjunto superan la capacidad de adaptación de estas especies lentas y de ciclos de vida largos. En el paisaje esta desaparición no se percibe como un único momento, sino como una sucesión de ausencias, un valle donde ya no se ven colmillos sobre la nieve, una llanura donde las huellas profundas dejan de aparecer después del deshielo. Para Homo sapiens, estas ausencias modifican la organización diaria de la subsistencia. Las grandes presas que proporcionan carne grasa y huesos en grandes cantidades se sustituyen de forma gradual por animales medianos y pequeños, por pesca más intensiva y por una recolección vegetal más variada. En algunos lugares la presión sobre los recursos grandes conduce a un aumento de la caza de ciervos, cabras montesas y otros herbívoros más ágiles que exigen nuevas tácticas emboscadas diferentes y un conocimiento más fino de la topografía local. Los vestigios de la megafauna quedan enterrados en forma de colmillos, cráneos y costillas gigantescas, que en ocasiones se reutilizan como estructuras ligeras o como materias primas para herramientas especiales. En campamentos situados cerca de antiguos corredores de migración, se acumulan capas de restos que muestran un cambio gradual en las especies aprovechadas. Las proporciones de huesos pertenecientes a animales muy grandes disminuyen con el paso de los siglos, mientras aumentan restos de mamíferos menores, aves y peces. Este cambio hace que los grupos humanos diversifiquen aún más sus actividades, combinando en un mismo ciclo anual diferentes tipos de explotación del entorno. La pesca en ríos y lagos, favorecida por aguas menos heladas y por corrientes bien definidas, adquiere un peso mayor en ciertas regiones. Redes sencillas, trampas de piedra y artefactos de hueso y asta permiten capturar peces de manera regular, complementando los aportes de la caza terrestre. En las orillas de lagos formados por el retroceso de glaciares, se levantan campamentos donde los ahumaderos funcionan durante días, mientras el humo suave impregna carne y pescado para conservarlos. La recolección de plantas también se adapta a ecosistemas más complejos. A medida que los bosques se expanden y las praderas se enriquecen, aparecen más frutos, semillas y raíces disponibles en distintas estaciones. La observación del momento exacto en que maduran ciertas especies vegetales se vuelve crucial y la memoria colectiva conserva listas mentales de lugares y tiempos de abundancia. Este conocimiento de los ciclos de crecimiento acumulado durante generaciones constituye un recurso silencioso que más adelante facilitará la transición hacia formas tempranas de cultivo. En el presente de estos cambios, la percepción que tiene Homo sapiens de su entorno mezcla continuidad y pérdida. Los horizontes siguen abiertos en muchas regiones, el viento sigue recorriendo las planicies, pero faltan siluetas enormes que antes dominan el paisaje. Las historias que circulan en los campamentos
recuerdan animales ya raros o ausentes en la experiencia directa de los más jóvenes, y con el tiempo, esas figuras gigantes pasan a un plano más remoto de la memoria. La desaparición de la megafauna no termina con la relación entre humanos y grandes animales, pero reduce de manera notable ciertas oportunidades y obliga a reorganizar la economía de cada grupo. En respuesta, la atención se dirige cada vez más hacia recursos que se regeneran rápidamente y que pueden manejarse con mayor previsión como semillas, tubérculos y pequeñas presas. En algunos valles y terrazas aluviales, la combinación de suelos fértiles recién expuestos, inundaciones moderadas y presencia de gramíneas silvestres crea escenas nuevas. Grandes extensiones se cubren de plantas que producen granos nutritivos, y la observación paciente detecta que estos parches reaparecen año tras año en lugares similares. Sin que exista todavía un concepto formal de cultivo, se insinúa la idea de favorecer ciertos espacios, de limpiar algo de vegetación competidora y de regresar en la temporada adecuada para encontrar una abundancia previsible. Así, sobre un telón de fondo marcado por la retirada de animales gigantes, los ecosistemas se reorganizan en torno a especies más pequeñas, más rápidas y más flexibles. Y Homo sapiens comienza a estrechar su relación con plantas que pronto dejarán de ser solamente silvestres. Este reajuste silencioso del mundo viviente prepara la escena para experimentos más valientes, con suelos y semillas que transformarán colinas, llanuras y valles en paisajes donde la huella humana será cada vez más visible. Hace unos 11.000 a 9.000 años, cuando los glaciares principales ya han retrocedido de muchas latitudes medias, el clima se estabiliza poco a poco en patrones más templados y previsibles. En varios paisajes los inviernos siguen siendo fríos, pero duran menos, y los veranos permiten una estación de crecimiento más larga para plantas silvestres. Con esta nueva regularidad, algunos grupos de Homo sapiens reducen la amplitud de sus desplazamientos anuales y concentran más tiempo en valles, terrazas fluviales y llanuras, donde los recursos se repiten de forma confiable. Campamentos que antes se levantan solo por unas semanas se convierten ahora en lugares de estancia prolongada, visitados una y otra vez hasta que el propio suelo guarda huellas profundas de hogares, postes y cenizas. En ciertos abrigos de roca y mesetas suaves, el paisaje empieza a mostrar cicatrices ligeras de ocupaciones repetidas, restos de hogares superpuestos, acumulaciones de conchas, herramientas rotas, huesos fracturados para extraer médula. El entorno natural sigue siendo dominante, pero la señal humana se vuelve más densa en puntos concretos. La recolección intensiva de plantas silvestres se convierte en parte central de la economía estacional. Gramíneas que producen semillas nutritivas, legumbres, frutos pequeños y raíces comestibles se explotan de manera más sistemática, y la memoria colectiva guarda un calendario detallado de qué valle visitar en cada momento. En los bordes de campos abiertos, manos pacientes cortan espigas y las agrupan en haces que se transportan al campamento. La escena se repite año tras año, y el conocimiento sobre qué plantas responden mejor a ciertas condiciones de suelo y humedad se afina con la experiencia. Este trato cercano con las plantas prepara el terreno para los primeros experimentos deliberados con semillas. Algunas caen cerca de las zonas de molienda de los hogares, o de los lugares donde se limpian las espigas y encuentran suelos removidos y ricos en restos orgánicos. Con el paso de los años, ciertos parches muestran una densidad mayor de las plantas más útiles, y esa abundancia localizada llama la atención. La idea de manipular el entorno no aparece como una decisión única, sino como una secuencia de gestos pequeños: retirar piedras, eliminar arbustos, competidores, dejar algunas semillas en suelos que se sabe que dan buena cosecha. Mientras tanto, la caza sigue siendo importante,
pero se combina cada vez más con esta recolección intensiva y con la pesca en ríos cercanos. Los campamentos prolongados necesitan organización interna. Se definen zonas para dormir, para procesar comida, para desechar restos y para guardar objetos valiosos o frágiles. El espacio no se ordena según planos trazados, sino según la costumbre y la repetición, hasta que un visitante reconoce sin dificultad dónde se coloca la leña, dónde se limpia el grano y dónde se tiran los huesos. La presencia de estructuras ligeras hechas con postes, ramas y pieles se vuelve más frecuente en estos lugares elegidos. Algunas se reparan y se reutilizan temporada tras temporada, y pequeñas mejoras como reforzar un muro bajo de piedra o excavar un hoyo para almacenar indican una intención de continuidad. En las cercanías, ciertas plantas se vuelven familiares, no solo como alimento, sino también como parte del paisaje cotidiano. Se reconocen manchas de gramíneas que crecen cerca de los hogares antiguos arbustos, que rebrotan donde se han cortado ramas y árboles que se protegen al elegir leña en otros puntos. La relación entre grupo humano y territorio se hace más íntima y más recíproca. En el ritmo de las estaciones, el regreso a los mismos lugares permite observar patrones, el momento en que brotan las plantas tras las lluvias, el nivel de los ríos. Según la época, la presencia de animales que acuden a aprovechar esos recursos. Esta repetición lenta alimenta una forma nueva de previsión, en la que el paisaje deja de ser solo entorno y se convierte en un conjunto de aliados potenciales si se les trata con cuidado. En algunos enclaves, los restos de granos almacenados en hoyos o vasijas sencillas señalan un paso más. No solo se consume lo que se encuentra, sino que se guarda para momentos posteriores, aceptando la responsabilidad de proteger reservas contra humedad y animales oportunistas. Los campamentos semipermanentes se parecen todavía poco a aldeas agrícolas, pero contienen ya varias de sus semillas invisibles. En el humo tranquilo que asciende de hogares usados durante años, en los suelos enriquecidos por cenizas y restos, y en la atención minuciosa a los ciclos de plantas silvestres, se dibuja el inicio de una nueva relación con la tierra. Esa relación todavía frágil y reversible preparará el salto desde la movilidad prioritaria hacia formas de vida, donde permanecer en un mismo lugar durante gran parte del año dejará de ser excepción y se convertirá en costumbre. Con el tiempo, algunos de estos asentamientos de retorno casi garantizado formarán la base de paisajes humanos más densamente ocupados, donde las huellas de paso se transformarán en sendas permanentes y mucho más adelante en los contornos de aldeas reconocibles. Hace unos 9.000 a 8.000 años, en varios valles de lo que hoy se reconoce como regiones templadas, la rutina anual de ciertos grupos humanos se organiza ya alrededor de lugares concretos. Esos lugares no son aún aldeas en el sentido pleno, pero concentran hogares repetidos, estructuras ligeras y zonas de trabajo que se reutilizan estación tras estación. La presencia de semillas guardadas marca una diferencia sutil pero profunda respecto a generaciones anteriores. En rincones frescos del suelo, en hoyos forrados con fibras vegetales o en recipientes de barro todavía tosco, reposan reservas de granos recogidos en la estación previa. Ese gesto de almacenar alimento para el futuro implica confianza en que el grupo regresará al mismo punto y que el entorno seguirá ofreciendo condiciones favorables. Cerca de estos depósitos, la tierra aparece removida por pasos por estacas clavadas y por la actividad constante de moler, limpiar y separar. En el borde de terrazas fluviales o de suaves laderas se observan manchas de vegetación más densa, formadas por gramíneas que prosperan en suelos enriquecidos por cenizas y restos orgánicos. Parte de las semillas que se caen durante la molienda o el transporte germinan allí, y con el paso de los años estos parches se vuelven más extensos y regulares.
La relación entre humanidad y plantas cambia de tono. Ya no se trata solo de encontrar lo que el paisaje ofrece, sino de favorecer, aunque sea de forma indirecta, a las especies más útiles. En algunos sitios, manos pacientes arrancan hierbas competidoras alrededor de las plantas preferidas, lo que les da más luz y espacio. En otros se observan patrones de corte que dejan caer deliberadamente semillas en suelos suaves, como si se aceptara que una parte de la cosecha debe regresar a la tierra. El sedentarismo incipiente se refleja también en la organización del espacio doméstico. Los hogares se colocan en posiciones casi invariantes, cercanos a cortavientos naturales o a muros de piedra levantados con esfuerzo acumulado. Alrededor del fuego se sitúan piedras de moler cuencos, herramientas de hueso y piedra y zonas específicas donde se procesan granos. Las superficies muestran pulidos producidos por años de uso repetido, y eso revela una continuidad que excede la memoria individual. En los alrededores del campamento, pequeños caminos marcan las rutas diarias hacia fuentes de agua, parches de plantas y puntos de observación para vigilar animales. En el transcurso del día, algunas personas se encargan de revisar los depósitos de semillas, comprobar si han sido atacados por roedores e insectos y reforzar las protecciones con capas de tierra o piedra. Otras observan el crecimiento de las plantas cercanas, comparan alturas, densidad de espigas y tiempos de maduración. Este seguimiento constante convierte el paisaje inmediato en una especie de calendario vivo, donde cada cambio sutil anuncia la llegada de tareas concretas. La movilidad no desaparece, pero se acorta. Los grupos viajan aún para cazar, recolectar y comerciar, aunque regresan una y otra vez a los mismos puntos de almacenamiento y cultivo incipiente. La confianza en estos lugares crece con cada estación exitosa y las decisiones se orientan cada vez más a garantizar la seguridad de las reservas. La domesticación comienza en gestos casi imperceptibles, cuando se seleccionan espigas con granos más grandes o que resisten mejor el viento y se conservan para sembrar cerca del campamento, se ejerce una forma de elección consciente. Con el tiempo, las plantas que dependen más de la intervención humana para dispersar sus semillas se vuelven más comunes en las parcelas cercanas a los asentamientos. Esta dependencia mutua transforma lentamente tanto a las plantas como a la organización social. El cuidado de los cultivos exige atención en momentos concretos del año, lo que favorece calendarios más rígidos. Las personas saben que en ciertos días es necesario limpiar los parches, ahuyentar animales y comprobar la humedad del suelo. Las estaciones se cargan de tareas que se repiten con una regularidad nueva, y el grupo se coordina para no descuidar ninguna fase crítica del ciclo. En las noches tranquilas, los restos de grano esparcidos en torno a los hogares desprenden un olor suave a tierra y a alimento tostado. El fuego ilumina paredes de barro reforzadas a lo largo de varias estaciones y sombras de cuerpos que vuelven cada año a las mismas posiciones. En esta escena, la identidad del grupo se ancla cada vez más a lugares específicos, a un valle concreto, a una curva de río, a un conjunto de parcelas que representan esfuerzo acumulado. Lo que antes era solo un punto más en rutas migratorias se convierte en referencia central. Desde estos núcleos discretos de sedentarismo y semillas guardadas, el camino hacia aldeas formales y campos cultivados ya está trazado. La vida sigue siendo frágil y dependiente de lluvias, plagas y cambios climáticos, pero el vínculo con el suelo se afianza. A través de decisiones tomadas día a día sin grandes rupturas, se construye una nueva forma de permanencia que con el tiempo permitirá la aparición de arquitecturas más sólidas, poblaciones más densas y paisajes donde la huella humana será visible incluso desde muy lejos. Hace unos 9.000 a 7.500 años en varias regiones del creciente fértil,
y en otros focos lejanos la relación entre grupos humanos y plantas silvestres se acerca a un punto de cambio profundo. El clima resulta algo más templado que en épocas anteriores, y las estaciones de crecimiento se alargan lo suficiente como para sostener algo más que la simple recolección ocasional. En valles rodeados de colinas suaves, las gramíneas que antes se recogen en estado silvestre aparecen ahora concentradas en superficies más regulares, cercanas a hogares y a caminos reiterados. La tierra de estos lugares se muestra removida, mezclada con cenizas y fragmentos de hueso, y retiene mejor la humedad de las lluvias. Las plantas que prosperan allí tienen espigas largas y densas, con granos más grandes y apretados que en los campos lejanos. Con el tiempo, las manos que cosechan esas espigas eligen de forma preferente las más llenas y menos quebradizas. Parte de esos granos se destina a la alimentación inmediata, pero otra parte se reserva para la siguiente temporada, guardada en recipientes o en hoyos sellados. En la estación adecuada, una fracción de esa reserva se esparce sobre la tierra cercana al asentamiento, a menudo en suelos ya conocidos por dar buenos resultados. No existe todavía una palabra universal para este gesto, pero en esencia se trata de sembrar. El acto de sembrar modifica la relación con el tiempo. La atención ya no se limita al presente del campamento, sino que se extiende a la expectativa de una cosecha futura. El paisaje inmediato se convierte en un conjunto de parcelas reconocibles, separadas quizá por senderos o por pequeños alineamientos de piedra. La disposición de esos espacios hace que el crecimiento de las plantas acompañe el paso de los días, y cada fase del ciclo se asocia a tareas específicas. La agricultura temprana no aparece de manera aislada. En distintos puntos del creciente fértil se cultivan variantes de trigo y cebada que derivan de ancestros silvestres. Más al este y más al oeste, otras regiones experimentan con especies diferentes como arroz, mijo y legumbres. Cada comunidad trabaja con el repertorio vegetal disponible en su entorno, pero el patrón es semejante a una mezcla de observación, selección y repetición a lo largo de muchas generaciones. La dependencia de los cultivos introduce nuevas formas de riesgo y también nuevas formas de seguridad. Si la cosecha es buena, las reservas de grano proporcionan alimento durante meses, incluso cuando la caza y la recolección son menos favorables. Si las lluvias fallan o las plagas dañan las plantas, el impacto sobre el grupo puede ser severo. Para compensar estas incertidumbres, muchas comunidades conservan estrategias mixtas. Siguen cazando y recolectando, aunque dedican una parte creciente del tiempo al cuidado de los campos. Esta diversificación permite que la transición no sea abrupta, sino gradual y adaptada a cada paisaje. La vida diaria en los asentamientos agrícolas tempranos refleja este nuevo equilibrio. Al amanecer, ciertas personas se dirigen a los campos con herramientas sencillas de madera y piedra para airear el suelo o retirar malas hierbas. Otras vigilan zonas de almacenamiento, mantienen los hogares encendidos y procesan granos de cosechas anteriores. Las generaciones mayores reconocen en tallos y espigas los resultados acumulados de decisiones antiguas. El ciclo de las estaciones adquiere un significado más marcado. Una lluvia oportuna puede asegurar la maduración de un campo, mientras una sequía prolongada obliga a ajustar las raciones y a recurrir a reservas escondidas. La memoria colectiva registra estos años buenos y malos, y con el tiempo, esos recuerdos guían decisiones sobre dónde abrir nuevos campos, qué variedades conservar y cómo distribuir el esfuerzo de trabajo. La agricultura incipiente no solo transforma la dieta y la economía, también altera la forma en que se perciben los límites del territorio. Los campos requieren vigilancia continua contra animales que buscan alimento fácil. Para proteger las plantas se levantan cercas sencillas o se organizan turnos de presencia humana.
La idea de un espacio propio cuidado y defendido se hace cada vez más clara. Aún así, la agricultura de este periodo sigue integrada en un entorno dominado por fuerzas que exceden el control humano. Las crecidas de los ríos pueden enriquecer los suelos con sedimentos fértiles, pero también arrasar parcelas enteras. Los cambios sutiles en la temperatura influyen en qué plantas prosperan y cuáles retroceden. En medio de estas variaciones, Homo sapiens se adapta con paciencia, ajustando técnicas de siembra a tiempos de cosecha y lugares de asentamiento. A lo largo de varios milenios, pequeñas parcelas junto a campamentos semipermanentes se convierten en campos más extensos y continuos. El paisaje, que en épocas glaciares se describe sobre todo en términos de hielo y estepa, adopta ahora un aspecto nuevo marcado por franjas de cultivo que se repiten año tras año. Sobre ese tapiz de tierras trabajadas se levantan las bases materiales de aldeas y ciudades futuras, y se consolida un vínculo con el suelo que acompañará el ascenso posterior de templos, palacios y pirámides en horizontes todavía lejanos. Hace unos 8.500 a 6.500 años, en varias regiones donde la agricultura ya tiene raíces firmes, la presencia de animales domesticados empieza a transformar de manera visible el paisaje humano. Cabras y ovejas, descendientes de poblaciones salvajes de montes cercanos, se mantienen ahora en rebaños controlados, guiados a pastos específicos y protegidos durante la noche en recintos sencillos. Su carne, su leche y sus pieles ofrecen un flujo de recursos más estable que las capturas esporádicas de la caza, y su presencia constante cerca de los asentamientos cambia sonidos, olores y ritmos diarios. Los balidos y pasos suaves de los rebaños acompañan las primeras luces del día, cuando las puertas de los corrales se abren y los animales se dispersan hacia laderas y valles cercanos. Perros acostumbrados a estas rutas colaboran en la conducción, atentos a desviaciones y movimientos bruscos. Más adelante, en algunas regiones, la domesticación de bovinos y cerdos añade nuevas posibilidades con animales capaces de aportar fuerza de arrastre, carne abundante y una forma distinta de aprovechar restos vegetales. La gestión de estos rebaños exige una organización más compleja del trabajo. Algunas personas dedican gran parte de su tiempo a pastorear, conocer cada tramo de la llanura y cada fuente de agua, anticipar cambios de estación y posibles amenazas. Otras se encargan de transformar leche en productos fermentados, que duran más y soportan mejor el transporte. Los animales se convierten en reservas de energía viva, que se desplazan con el grupo o permanecen cerca del asentamiento, y su cuidado introduce nuevas responsabilidades que abarcan día y noche. La vida alrededor de los corrales refleja esta atención constante. El suelo se comprime bajo las pezuñas, se mezcla con paja y estiércol y forma una capa que, tras ser removida, fertiliza campos cercanos. Así, los animales no solo proporcionan alimento directo, sino que enriquecen los suelos donde crecen cereales y otras plantas. La relación entre cultivos y ganado se estrecha poco a poco, y cada ciclo agrícola se apoya en la presencia de estos cuerpos que se alimentan de rastrojos, hierbas y restos de cosecha. El almacenamiento adquiere también una nueva escala. Los excedentes de grano y los productos animales se guardan en silos subterráneos, en grandes vasijas de barro o en estructuras elevadas para protegerlos de la humedad y de los roedores. Estos depósitos concentran riqueza en formas que pueden durar meses o años y que requieren vigilancia cuidadosa. La existencia de reservas significativas introduce oportunidades porque permiten atravesar temporadas malas, emprender proyectos largos y sostener a quienes se dedican a tareas especializadas. Al mismo tiempo, crea riesgos distintos asociados a robos, incendios o pérdidas súbitas causadas por plagas. El trabajo diario se reparte de acuerdo con las necesidades de esta economía mixta.
Hay jornadas dedicadas casi por completo a mover rebaños hacia pastos más frescos, otras centradas en la cosecha y el transporte de grano, y momentos en que las dos actividades se superponen. La coordinación se vuelve esencial y el calendario del grupo se organiza como una red de obligaciones encadenadas. En la superficie, el paisaje muestra señales claras de esta transformación. Surcos marcados por pasos repetidos conducen desde los asentamientos hasta abrevaderos y zonas de pasto. Cerca de los corrales se acumulan montones de huesos y fragmentos de cerámica rota, testigos silenciosos de comidas y almacenamientos pasados. Al amanecer y al atardecer, el movimiento de los rebaños dibuja patrones constantes sobre las laderas, como si el terreno respirara siguiendo la ida y vuelta de cabras y ovejas. La domesticación no rompe completamente con la caza que continúa en muchos lugares como complemento importante. Sin embargo, la presencia de animales domesticados reduce la presión sobre ciertas especies salvajes y permite planificar la obtención de proteína animal con mayor precisión. En años difíciles, los rebaños pueden moverse a regiones menos afectadas por la sequía o el frío, mientras las reservas de grano se administran con cuidado. Con el paso de las generaciones, algunas líneas de animales se adaptan de forma tan marcada a la vida cercana a los humanos que ya no podrían sobrevivir fácilmente en estado salvaje. Sus formas, colores y comportamientos reflejan la selección realizada de manera consciente o inconsciente, favoreciendo la docilidad, la productividad y la resistencia. Esta transformación de animales, campos y asentamientos anuncia una nueva etapa en la historia de Homo sapiens. Al sumar fuerza de trabajo animal a la energía humana, se abren posibilidades para proyectos más ambiciosos, desde la ampliación de campos de cultivo hasta la construcción de estructuras más pesadas y duraderas. Sobre colinas y valles, donde antes solo se escuchan vientos fríos y pasos dispersos, se instala ahora un murmullo continuo de rebaños, voces y herramientas, un tejido de actividades enlazadas que prepara a largo plazo el surgimiento de aldeas densas, ciudades tempranas y mucho después las obras monumentales que recortarán su silueta sobre el horizonte del desierto. Hace unos 6.500 a 5.500 años, en varias regiones del creciente fértil y en otros valles favorables, algunos asentamientos agrícolas dejan de ser simples campamentos estacionales y se transforman en aldeas permanentes. Las casas se agrupan más cerca unas de otras, alineadas siguiendo el relieve del terreno, y forman conjuntos reconocibles de tejados, planos muros de barro y pasillos estrechos. El paisaje refleja un cambio profundo. Ya no se trata solo de campos dispersos y corrales aislados, sino de núcleos compactos donde la vida se organiza día tras día en torno a espacios compartidos. Cada casa se construye con materiales locales utilizando adobes secados al sol, postes de madera y techos reforzados con barro endurecido. Las paredes guardan el calor durante la noche y ofrecen sombra en las horas más luminosas, mientras los suelos se alisan con capas de tierra apisonada. En el interior, estancias bajas se destinan a dormir, almacenar y trabajar, y las huellas de hornos permanentes indican una continuidad de uso que se extiende más allá de la memoria individual. Sobre estos techos planos, algunas tareas domésticas se trasladan al aire libre cuando el clima lo permite y se tienden granos y fibras a secar bajo un sol suave. Desde cierta distancia, la aldea se percibe como un volumen discreto emergiendo de la llanura, cultivada con columnas de humo que ascienden de manera tranquila hacia el cielo. Entre las casas aparecen espacios abiertos que funcionan como pequeños patios y plazas donde se muele grano, se reparan herramientas y se realizan intercambios diarios. Estos lugares crean puntos de encuentro donde las personas se cruzan muchas veces al día, fortaleciendo vínculos y facilitando la circulación de noticias y decisiones.
Los caminos que conectan las viviendas y los patios se fijan con el uso, y sus bordes muestran acumulaciones de fragmentos de cerámica y restos de actividades pasadas. La arquitectura temprana refleja no solo necesidades prácticas, sino también ideas compartidas sobre orden y protección. Algunas casas se agrupan en conjuntos que rodean patios interiores, lo que crea recintos protegidos del viento y del calor extremo. En ciertos muros se observan capas de revoque renovadas, señal de cuidado y de una voluntad de mantener los espacios limpios y estables. En habitaciones interiores se habilitan nichos para guardar objetos especiales, herramientas finas o pequeñas figuras modeladas. El crecimiento de la aldea acompaña el aumento de la población. Generación tras generación, nuevas casas se adosan a las existentes, se levantan sobre antiguos cimientos o se reconstruyen en el mismo lugar, creando niveles superpuestos de ocupación. Bajo los suelos actuales quedan restos de viviendas anteriores rellenos con escombros de muros derrumbados y objetos rotos. El asentamiento se vuelve más alto y denso, y la historia de sus habitantes se acumula en capas compactas de adobe y cerámica. La organización interna de la aldea muestra una distribución de tareas cada vez más especializada. Algunas personas se dedican sobre todo a la agricultura, otras trabajan como artesanas y fabrican recipientes tejidos o herramientas de piedra con habilidad refinada. La existencia de excedentes permite que ciertos oficios se ejerzan de forma más continua, y en espacios concretos se identifican talleres, donde se concentran desechos de producción. Esta diferenciación no rompe el tejido comunitario, pero lo vuelve más complejo. Los espacios comunes adquieren una importancia especial. En algunas aldeas se construyen estructuras más amplias que una casa corriente destinadas a reuniones, celebraciones o actividades rituales compartidas. Estas construcciones suelen situarse en puntos centrales, y su presencia marca un centro simbólico alrededor del cual se orienta la vida colectiva. La arquitectura comienza así a expresar no solo refugio y almacenamiento, sino también pertenencia y significado compartido. El entorno inmediato de la aldea se configura como un anillo de campos, corrales y caminos. Desde las puertas se accede a parcelas donde crecen cereales y legumbres organizadas en patrones reconocibles año tras año. Más allá se sitúan zonas de pasto y tierras sin cultivar que mantienen conexión con el mundo silvestre. La distancia entre hogar y campo se recorta y los desplazamientos diarios siguen trayectos repetidos que inscriben la presencia humana en el relieve. Al caer la tarde, la luz baja resalta el dibujo de los muros y proyecta sombras largas que enlazan techos, patios y senderos. En ese ambiente, la noción de hogar adquiere una profundidad nueva. No es solo el lugar donde se duerme, sino el centro de una red de relaciones que incluye vecinos antepasados, enterrados bajo los suelos, y generaciones futuras que heredarán las mismas paredes o las reconstruirán sobre los mismos cimientos. Las aldeas permanentes representan así un punto de inflexión en la historia profunda de Homo sapiens. Al fijar casas, patios y espacios comunes en un lugar estable, se crea el escenario donde surgirán con el tiempo formas de autoridad más definidas, centros ceremoniales y estructuras urbanas. Sobre estos primeros entramados de barro y madera se apoyará muchos siglos después la aparición de ciudades con murallas, templos y palacios, y más adelante la geometría serena de pirámides, que condensarán en piedra el largo proceso iniciado en estas aldeas silenciosas. Hace unos 5.500 a 4.500 años en varias regiones, donde las aldeas agrícolas están firmemente establecidas, la población empieza a crecer de manera más visible. Las generaciones se suceden sin que sea necesario abandonar los mismos valles y los campos circundantes proporcionan alimento suficiente para sostener a más personas. Los excedentes de grano y de productos animales
permiten que más niñas y niños alcancen la edad adulta y que algunas personas se dediquen a tareas distintas del trabajo directo en el campo. A medida que la densidad humana aumenta, las aldeas ya no se perciben como islas aisladas, sino como nodos dentro de una red más amplia de asentamientos conectados por rutas de intercambio. Senderos marcados por pasos repetidos unen valles, mesetas y llanuras, y por ellos circulan no solo personas, sino también ideas técnicas y objetos raros. En ciertos momentos del año, grupos procedentes de diferentes aldeas se encuentran en puntos de reunión tradicionales, cerca de manantiales, cruces de ríos o antiguos lugares sagrados. Allí se intercambian cereales por obsidiana, tejidos por pigmentos minerales y animales vivos, por piezas de metal temprano o productos exóticos llegados de regiones lejanas. Estos encuentros refuerzan la sensación de pertenecer a un entramado regional más amplio, donde cada comunidad mantiene su identidad, pero acepta la presencia de otras que comparten un modo de vida semejante. Los objetos obtenidos mediante intercambio adquieren un valor especial. Una hoja de obsidiana negra que proviene de una montaña distante, un recipiente con una forma poco común, o un adorno de concha marina hallada lejos del mar, se convierten en señales visibles de conexión. En las casas y en los espacios comunes, estos objetos se exhiben con cuidado y su presencia contribuye a definir estatus y prestigio. Al mismo tiempo, el aumento de la población y la acumulación de excedentes introducen diferencias más claras en el acceso a recursos y en las responsabilidades. Algunas familias controlan graneros más grandes o rebaños más numerosos, mientras otras dependen en mayor medida del trabajo diario y del apoyo de redes de parentesco. Las decisiones sobre el uso del agua, la apertura de nuevos campos o la organización de trabajos colectivos se vuelven más complejas. En ciertas aldeas, estas decisiones parecen concentrarse en manos de personas que ocupan posiciones centrales, quizá por su experiencia, su control de recursos o su papel ritual. Esa concentración incipiente de autoridad no constituye todavía un Estado, pero marca un cambio respecto a comunidades más igualitarias de cazadores-recolectores. La necesidad de coordinar el trabajo para regar campos, mantener canales, reparar terrazas o construir estructuras mayores refuerza este proceso. La cooperación sigue siendo esencial y muchas tareas se realizan de manera colectiva, pero la planificación y la supervisión pueden recaer cada vez más en un grupo reducido. Los espacios de reunión reflejan este nuevo grado de complejidad social. Construcciones más grandes que las casas normales, situadas en puntos destacados de la aldea, ofrecen un lugar para rituales, encuentros y decisiones compartidas. Sus muros pueden estar decorados con motivos repetidos, y su misma existencia indica que el grupo es capaz de movilizar trabajo más allá de las necesidades inmediatas de alimento y refugio. Las redes de intercambio, por su parte, se extienden a veces a lo largo de cientos de kilómetros, enlazando regiones de montaña, llanura y costa. Por ellas viajan materias primas difíciles de encontrar localmente como metales, piedras duras o maderas especiales. Viajan también relatos sobre otras formas de vivir, noticias de cambios climáticos lejanos y ecos de conflictos o alianzas entre grupos. Esta circulación lenta pero constante de bienes y mensajes hace que ninguna aldea permanezca completamente aislada y que las innovaciones en técnicas agrícolas, herramientas o formas de construir se propaguen a través de generaciones. En este contexto, el crecimiento de la población y la intensificación de las relaciones entre asentamientos sientan las bases para formas más complejas de organización política y económica. Las aldeas más grandes comienzan a destacar como centros de redistribución y de referencia ritual, y alrededor de ellas se ordenan aldeas menores y comunidades dispersas. En el horizonte lejano de este proceso,
se perfilan ya las primeras ciudades donde la densidad humana, la especialización del trabajo y la concentración de poder alcanzarán niveles desconocidos en épocas anteriores. Sin embargo, en este tramo de la historia, el mundo sigue compuesto por valles cultivados, rebaños senderos de intercambio y aldeas que crecen lentamente, sosteniendo el largo arco que conduce desde las hogueras paleolíticas hasta las futuras sombras de templos y pirámides. En las noches tranquilas las luces de los hogares salpican las laderas y marcan la presencia continua de comunidades enraizadas. Los caminos que unen estos puntos de luz conservan el eco de pasos antiguos y de decisiones acumuladas. Cada generación nace en un mundo donde la cooperación se da por sentada, donde el intercambio con otros asentamientos forma parte del ciclo normal del año. Desde esa normalidad nueva, se hace posible imaginar proyectos que abarcan más allá de una sola aldea y de una sola vida humana. Hace unos 4.500 a 4.000 años antes de nuestra era, en ciertas llanuras aluviales de grandes ríos, algunos asentamientos comienzan a superar el tamaño y la complejidad de las aldeas tradicionales. En estos lugares la concentración de población excedentes y actividades especializadas da origen a las primeras ciudades reconocibles. Desde lejos el conjunto aparece como una agrupación compacta de edificios de adobe, dispuestos en terrazas y lomas artificiales que se elevan ligeramente sobre los campos y canales. Calles estrechas serpentean entre casas apiñadas, talleres, almacenes y espacios abiertos que funcionan como plazas, mientras una o varias estructuras más altas dominan el horizonte urbano. Estas construcciones destacadas, a menudo levantadas sobre plataformas, reúnen funciones administrativas y rituales, y se convierten en el punto hacia el cual se orientan miradas, caminos y decisiones. La vida dentro de la ciudad se organiza en barrios con identidades propias. En algunos sectores se concentran artesanos que trabajan la cerámica, en otros se agrupan talleres metalúrgicos, donde se funden pequeñas cantidades de cobre o bronce temprano. Más allá se encuentran espacios dedicados al procesado de grano, con hileras de molinos de mano y áreas para secar y almacenar alimentos. El sonido de estas actividades se superpone durante el día, creando un murmullo constante de golpes suaves, pasos, voces y animales de carga que recorren las calles. La especialización del trabajo se acentúa respecto a las aldeas rurales. Hay personas dedicadas sobre todo a escribir, a registrar entregas de grano, movimientos de bienes y obligaciones de trabajo. Otras se responsabilizan de la vigilancia de almacenes, del mantenimiento de canales de riego que abastecen a la ciudad y de la organización de grandes proyectos de construcción. La presencia de escribas y administradores indica que la memoria colectiva ya no descansa únicamente en relatos orales, sino también en registros duraderos que condensan cuentas, pactos y normas. La llegada diaria de productos desde el entorno rural mantiene a la ciudad unida a su hinterland. Caravanas cortas de carros, animales de carga y personas a pie traen cereales, aceite, lana y ganado desde aldeas y granjas periféricas. A cambio, la ciudad ofrece herramientas especializadas, objetos de prestigio y acceso a redes de intercambio más amplias. Los ríos cercanos sirven como vías principales de transporte, y sus aguas canalizadas y controladas alimentan tanto los campos como las cisternas y depósitos interiores. Con esta red de entradas y salidas, la ciudad se convierte en un nodo central de redistribución. La organización política alcanza un nivel nuevo de complejidad. Figuras de autoridad, ya sean jefes reyes tempranos o consejos vinculados a templos, toman decisiones sobre el almacenamiento de excedentes, la movilización de mano de obra para proyectos hidráulicos y la resolución de conflictos. Estas autoridades se legitiman mediante vínculos con lo sagrado, con genealogías que se remontan a antepasados destacados o a seres divinos,
y mediante su capacidad de garantizar cierto orden en la vida colectiva. La violencia explícita no domina la escena cotidiana, pero la existencia de murallas y puertas controladas sugiere la necesidad de proteger bienes y personas ante tensiones externas. Las murallas se levantan con adobes y refuerzos de madera, siguiendo la topografía. Más que líneas de defensa aisladas, forman parte de un paisaje urbano en el que las puertas marcan puntos de paso regulado. A través de ellas entran comerciantes emisarios y grupos rurales que participan en mercados periódicos. En estos mercados, el movimiento de objetos refleja la amplitud de las conexiones de la ciudad. Se intercambian tejidos finos, herramientas de metal, piedras semipreciosas, llegadas de regiones lejanas y productos exóticos como resinas aromáticas o maderas densas. Los pesos, medidas y signos escritos ayudan a mantener un cierto equilibrio en las transacciones y proporcionan una base estable para la confianza. La densidad humana dentro de la ciudad inspira nuevas formas de vida cotidiana. Casas de varias estancias se abren a patios interiores donde se cocina, se conversa y se realizan trabajos domésticos. Algunas viviendas comparten muros con las de familias vecinas, lo que crea bloques compactos donde las generaciones conviven en proximidad constante. En los tejados se realizan tareas adicionales, se seca grano y se observa el movimiento del barrio. La ciudad incorpora también espacios reservados a lo simbólico. Templos y recintos sagrados se adornan con relieves, columnas y estelas que representan escenas de culto, procesiones, ofrendas y actos de gobierno. Estas imágenes fijan en superficies duraderas las relaciones entre humanos, dioses y cosmos, y ofrecen una narrativa visual que refuerza el orden establecido. La arquitectura monumental no alcanza todavía la escala de las grandes pirámides, pero marca un cambio decisivo respecto al paisaje de aldeas dispersas. El paso por estas primeras ciudades deja huellas profundas. Dentro de sus muros se consolidan diferencias de estatus, se refinan técnicas artesanales y se intensifican las redes de información. Al mismo tiempo, la ciudad depende de una base agrícola extensa y de un sistema de agua cuidadosamente gestionado, lo que la mantiene ligada al ritmo de los ríos y de las estaciones. Cada crecida, cada sequía y cada fluctuación en las cosechas repercute en los almacenes y en las plazas, recordando que el poder urbano sigue apoyado sobre suelos que deben producir año tras año. En este escenario, la humanidad ha recorrido ya un largo trecho desde las hogueras dispersas del final de la Edad de Hielo. Las primeras ciudades representan un paso clave en esa trayectoria al reunir en un espacio concentrado la memoria escrita, la arquitectura destacada, la administración organizada y un nivel de coordinación social capaz de sostener proyectos duraderos. Sobre este fundamento urbano, y aprovechando la estabilidad de ciertos valles fluviales, será posible en siglos posteriores concebir y levantar estructuras de piedra y ladrillo que rebasan aún más la escala de la vida cotidiana y se proyectan hacia el cielo anticipando la silueta serena de las futuras pirámides. Hace unos 3.300 a 3.000 años antes de nuestra era, en ciertos valles fluviales, donde las ciudades ya concentran población y excedentes, surge una nueva forma de fijar la memoria y organizar la vida colectiva. Sobre tablillas de arcilla húmeda, sobre fragmentos de cerámica o paredes de piedra, aparecen signos que no son simples dibujos libres, sino un sistema ordenado de marcas con significado estable. Al principio estas marcas representan objetos concretos, sacos de grano, animales, recipientes, medidas. Poco a poco se refinan hasta expresar nombres, cantidades, lugares y acciones. De este modo, una parte de la memoria del grupo se traslada desde la voz y el gesto hacia superficies que se secan al sol o que se graban en roca.
En las ciudades de ciertas regiones mesopotámicas, escribas se sientan en espacios tranquilos con tablillas de arcilla sobre las rodillas y punzones de caña en la mano. Sus dedos modelan rápidamente superficies lisas, y el punzón deja huellas angulosas que se repiten según reglas aprendidas durante años. Las tablillas registran entregas de grano a los almacenes del templo, cuentas de ganado, asignación de raciones a trabajadoras y trabajadores, contratos y listas de ofrendas. Cada trazo sirve para recordar una obligación, una transacción o una pertenencia. En el Valle del Nilo, otros escribas emplean pinceles finos y pigmentos para trazar signos más figurativos sobre papiro o piedra. Sus manos siguen un orden preciso, y los signos representan personas, animales, objetos, sonidos y conceptos. En ambos casos, el principio es semejante: transformar la voz fugaz en una línea estable, capaz de viajar en el tiempo y en el espacio. La invención de la escritura cambia la manera en que las ciudades se piensan a sí mismas. Ahora es posible llevar cuentas precisas de cosechas, tributos y reservas durante varios años, comparar registros, planificar obras y redistribuciones con una base de datos que no depende únicamente de la memoria humana. Las autoridades pueden ordenar que se registren decretos, decisiones y genealogías, y esas palabras fijadas en soportes duraderos se convierten en referencia para resolver disputas o recordar pactos. Los templos adquieren un papel central en este nuevo mundo de signos. Dentro de sus recintos se guardan archivos de tablillas o rollos de papiro colocados en estanterías y recipientes etiquetados con marcas que permiten recuperarlos cuando es necesario. Los templos funcionan no solo como lugares de culto, sino también como centros de administración y de almacenamiento de información. En sus salas interiores la luz entra filtrada, y el silencio se interrumpe solo por el raspar de punzones, el susurro de pinceles y el crujir suave de tablillas que se colocan a secar. La preparación de escribas requiere años de aprendizaje. Niños y jóvenes seleccionados repiten signos sobre trozos de arcilla desechados, copian listas de palabras y fórmulas, cometen errores y los corrigen bajo la mirada de maestros. El conocimiento de la escritura se convierte en una habilidad especializada que otorga prestigio y una posición intermedia entre las élites políticas y religiosas y la población general. Quien sabe leer y escribir puede interpretar registros, redactar contratos y transmitir mensajes oficiales, y su papel resulta esencial para el funcionamiento de la ciudad. La escritura no se limita a funciones prácticas. Con el tiempo, algunos signos registran himnos, relatos de victorias, mitos de origen y observaciones sobre el movimiento de astros. La memoria colectiva se despliega entonces en dos planos. Por un lado, se mantiene viva en tradiciones orales, cantos y narraciones contadas junto a hogares y en plazas. Por otro, se fija en textos que perduran más allá de la vida de quienes los pronuncian por primera vez. Esta combinación permite conservar genealogías, secuencias de reinados y listas de acontecimientos a lo largo de siglos. En las fachadas de templos y edificios oficiales se graban inscripciones que proclaman obras realizadas, dones ofrecidos a las divinidades y límites del territorio. Los signos acompañan imágenes talladas que muestran figuras de gobernantes, procesiones y escenas simbólicas. El mensaje es doble: narrar y legitimar. Las piedras y las paredes hablan de un orden del mundo en el que la autoridad humana se presenta como mediadora entre lo divino, la ciudad, y los campos que la rodean. La existencia de registros escritos influye también en la manera de administrar la justicia y de organizar el trabajo. Las disputas sobre tierras, deudas o mercancías pueden compararse con datos guardados en tablillas, y las tareas asignadas a grupos de trabajadores pueden documentarse con detalle. Las normas se recopilan y ciertas colecciones de leyes se redactan
y exhiben en lugares visibles, lo que ofrece un marco de referencia relativamente estable para la vida cotidiana. Al mismo tiempo, la escritura extiende la escala de las comunicaciones. Mensajes sellados viajan con emisarios entre ciudades, cruzan desiertos y montañas, y llevan órdenes, noticias y demandas que se pueden leer con precisión al llegar. Este flujo escrito se suma al movimiento de caravanas y barcos y refuerza redes políticas y comerciales que abarcan grandes distancias. Sobre este fondo, la ciudad se convierte en un organismo aún más coordinado. La capacidad de registrar y planificar facilita la organización de trabajos de gran envergadura, como la excavación de canales, la construcción de murallas o la erección de templos. Los proyectos ya no dependen solo de la memoria de una generación, sino también de planes anotados que pueden revisarse, corregirse y continuarse a lo largo del tiempo. La aparición de la escritura de sus soportes y de sus custodios marca una etapa decisiva en la historia de la humanidad. Desde las primeras marcas vinculadas a cuentas de grano hasta las inscripciones que proclaman hazañas y linajes, el uso de signos abre un horizonte donde la experiencia humana se almacena, se ordena y se proyecta de nuevas maneras. En los valles fluviales, donde esta innovación arraiga el camino hacia estructuras estatales más complejas y hacia monumentos duraderos, se hace más claro. Los mismos canales administrativos que permiten seguir cada saco de grano permitirán más adelante coordinar la extracción y el transporte de piedras gigantescas hacia llanuras desérticas donde la arquitectura alcanzará una escala que recordará en silencio la larga evolución desde fogatas dispersas hasta ciudades llenas de signos. Hace unos 3.000 a 2.500 años antes de nuestra era, el Valle del Nilo se presenta como una franja verde estrecha y continua que contrasta de manera nítida con el desierto que la rodea. Cada año las aguas del río se desbordan, siguiendo un ritmo estacional relativamente estable, cubren las tierras bajas con una capa de limo oscuro y luego retroceden dejando expuestos suelos renovados y fértiles. Esta pulsación entre crecida y retirada marca el calendario de la vida agrícola y organiza el tiempo de trabajo, descanso y preparación. Las comunidades que habitan las orillas conocen desde hace generaciones la altura esperada del agua, el momento en que llega la inundación y la velocidad con que desciende el nivel. Observan marcas en rocas y pilares, recuerdan años de crecida alta y de crecida baja, y ajustan la extensión de los campos y los tipos de cultivos según esas variaciones. Cuando las aguas comienzan a retirarse, quedan pequeñas lagunas dispersas donde nadan peces atrapados, y el limo reciente brilla al sol con un tono oscuro y uniforme. Sobre esa superficie húmeda se marcan surcos sencillos y se esparcen semillas de cereales que ya han acompañado a la humanidad durante milenios. El grano enterrado poco profundo encuentra en ese limo una reserva de nutrientes concentrados y las plantas brotan con una vigorosa uniformidad. En la estación de crecimiento, el valle se viste de tonos verdes intensos, con parcelas que forman un mosaico ordenado a lo largo de las dos orillas del río. La franja cultivada sigue el curso del Nilo como una cinta continua interrumpida solo por canales, diques y asentamientos. Los campos se delimitan con bordes bajos de tierra que ayudan a controlar el agua y a mantener la humedad en el interior de cada parcela. Entre los campos, caminos elevados permiten el paso de personas y animales, incluso cuando los suelos cercanos siguen blandos por la reciente inundación. El trabajo agrícola se organiza según un calendario preciso. Hay periodos dedicados a la preparación de la tierra, otros centrados en la siembra y la limpieza de malezas, y finalmente el tiempo de la cosecha, cuando se corta el grano con herramientas de filo pulido y se reúnen las gavillas en montones ordenados. Los ritmos del día acompañan estos ciclos. En las horas más frescas se trabaja con más intensidad.
Cuando el sol se eleva, las sombras escasas cerca de árboles y muros ofrecen pausas breves. El Nilo no es solo fuente de agua y alimento, sino también eje principal de transporte. Barcas de fondo plano se deslizan sobre la corriente cargadas de sacos de grano, vasijas de cerveza, piedras trabajadas y madera procedente de regiones más lejanas. La navegación permite mover grandes cantidades de productos con un esfuerzo menor que por tierra y conecta aldeas, ciudades y centros administrativos a lo largo de centenares de kilómetros. Esta facilidad de movimiento refuerza la idea de un valle integrado, donde distintas comunidades comparten una dependencia común del río. En los márgenes de la franja cultivada, el desierto se alza como una presencia silenciosa y estable. Las dunas y las mesetas de roca ofrecen un contraste fuerte con la fertilidad del valle. En ciertas zonas el terreno seco acoge necrópolis y monumentos que marcan la relación entre la vida en la franja verde y la permanencia buscada en la piedra del desierto. El límite entre lo cultivado y lo árido no es solo geográfico, sino también simbólico. Desde un punto de vista práctico, el conjunto formado por crecidas predecibles, suelos renovados y transporte fluvial crea condiciones excepcionales para sostener poblaciones densas durante largos periodos. El Valle del Nilo funciona como un corredor de abundancia rodeado de entornos más duros, lo que concentra asentamientos y favorece proyectos colectivos de gran escala. La coordinación necesaria para mantener diques, canales y calendarios de riego refuerza estructuras de autoridad y administración. Temples y centros de almacenamiento reciben una parte de la cosecha como tributo y a cambio distribuyen alimentos en momentos de necesidad o para apoyar grandes empresas. La estabilidad relativa del ciclo del Nilo permite planificar más allá de una sola estación. Se pueden idear construcciones que tardan años en completarse, sabiendo que si no se interponen sequías extremas o perturbaciones mayores, el río seguirá depositando limo y sosteniendo a la población trabajadora. Cada inundación lleva consigo el recuerdo de las anteriores y la expectativa de las futuras, creando una sensación de continuidad profunda. Esta continuidad deja espacio en la mente de autoridades y comunidades para pensar en estructuras que no solo respondan a necesidades inmediatas, sino que encarnen una visión de orden cósmico y permanencia. El valle ve levantarse templos alineados con puntos concretos del horizonte, pilares y obeliscos que señalan el cielo y complejos donde ritual, política y economía se entrecruzan. En este contexto, la vida diaria transcurre entre campos, canales y riberas, mientras en la distancia se perfilan formas arquitectónicas cada vez más ambiciosas. El Nilo, con su pulso regular, actúa como hilo conductor de estas transformaciones. Al reflejar la luz dorada del amanecer y del atardecer, sus aguas conectan pequeñas barcas de pescadores, campos cubiertos de espigas y ciudades donde se toman decisiones sobre almacenamiento, tributos y grandes obras. A lo largo de sus orillas, la humanidad ha pasado de la caza y la recolección a la agricultura intensiva, a las aldeas y a las primeras ciudades. El Valle del Nilo, con su franja verde estrecha y persistente, ofrece ahora la base física y simbólica sobre la que se apoyará en los siglos siguientes la construcción de monumentos de piedra que buscan dialogar con el curso del tiempo de manera tan firme como el propio río. Hace unos 3.000 a 2.600 años antes de nuestra era en el Valle del Nilo y en otros valles fluviales, el poder político comienza a concentrarse de manera más clara en figuras individuales y dinastías reconocibles. Junto al pulso regular de las crecidas se consolida la idea de un gobernante que encarna al mismo tiempo la autoridad humana y un principio de orden cósmico. Palacios, templos y centros administrativos se entrelazan en un entramado donde decisiones sobre tributos, trabajos colectivos y rituales se toman desde un nivel centralizado.
En Egipto temprano, la figura del faraón se sitúa en el punto más alto de esta estructura, mediando entre divinidades, ciudad y campiña. Su papel incluye coordinar la distribución de los excedentes agrícolas, organizar proyectos hidráulicos y mantener la estabilidad del territorio a lo largo del río. Bajo este orden, el trabajo de miles de personas se moviliza de forma periódica para tareas que van más allá de la subsistencia. Las crecidas anuales del Nilo, que hacen imposible el trabajo en muchos campos durante ciertos meses, ofrecen un margen en el que se concentran esfuerzos en obras públicas. Canales, diques, templos y estructuras funerarias se levantan gracias a una organización que distribuye alimentos, herramientas y supervisión. La administración controla la entrada y salida de grano de grandes almacenes, asigna raciones a trabajadores y registra las contribuciones de distintas regiones. De esta manera, el excedente agrícola se transforma en energía humana, canalizada hacia proyectos duraderos. Los templos se convierten en centros de poder económico y simbólico. Sus recintos almacenan ofrendas y bienes, pero también conocimientos técnicos, calendarios y registros. Sacerdotes, escribas y artesanos trabajan en su interior manteniendo el ritmo de rituales que marcan el paso del tiempo y la relación entre comunidad y cosmos. La arquitectura comienza a adquirir una escala que supera con creces la medida de las casas y de los edificios administrativos ordinarios. Los complejos templarios se organizan en ejes alineados con puntos del horizonte y con posiciones del sol en momentos claves del año. Los patios se suceden, las salas se encadenan y los muros guardan relieves que narran escenas de ofrendas, victorias y actos de gobierno. Cada bloque de piedra tallado y colocado supone la coordinación de canteras, transportes por río y trabajo en el propio recinto. En este contexto se generaliza el uso de la piedra trabajada para estructuras de prestigio, mientras el adobe sigue dominando en construcciones comunes. La elección de la piedra responde al deseo de permanencia. Lo que se levanta en este material aspira a superar no solo la vida del gobernante, sino también la de varias generaciones futuras. La forma en que se organiza el trabajo revela la capacidad del sistema para gestionar recursos humanos a gran escala. Grupos procedentes de distintas regiones del valle se reúnen temporalmente en los lugares de construcción. Allí reciben alojamiento, herramientas y raciones, trabajan bajo la supervisión de capataces y artesanos cualificados, y luego regresan a sus comunidades con la experiencia de haber participado en un proyecto compartido. Este esfuerzo colectivo refuerza la sensación de pertenencia a una entidad política amplia que ofrece protección y orden a cambio de trabajo y tributo. Las estructuras monumentales que empiezan a elevarse en las orillas del desierto, cerca del Valle Verde del Nilo, funcionan también como puntos de referencia visual. Sus perfiles se distinguen desde lejos, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando las paredes de piedra reflejan tonos dorados y ocres. Para quienes navegan por el río o cruzan campos de cultivo, estas siluetas marcan la presencia constante del poder centralizado y de los dioses asociados a él. La consolidación de este tipo de arquitectura monumental no implica una ruptura con las etapas anteriores, sino una amplificación de tendencias ya presentes. La coordinación de riegos, la gestión de excedentes y la concentración de autoridad que antes se expresan en templos de menor tamaño y en proyectos hidráulicos, se extienden ahora a edificios que buscan abarcar escalas mayores. Cada columna, cada muro alineado y cada plataforma elevada sintetiza conocimientos acumulados sobre geometría, resistencia de materiales y organización del trabajo. En el horizonte histórico, el siguiente paso consistirá en aplicar estos principios a tumbas reales, que adopten formas cada vez más definidas y geométricas, hasta cristalizar en siglos posteriores en complejos piramidales que fijarán en la piedra
la ambición de unir la vida efímera de un gobernante con ciclos mucho más extensos. En este punto del relato, el Valle del Nilo ya dispone de todo lo necesario para dar ese salto, una administración capaz, una tradición de construcción en piedra, un simbolismo rico y una población familiarizada con trabajos colectivos periódicos. Bajo un cielo claro entre la franja verde y el desierto, la humanidad se prepara en silencio para levantar figuras geométricas que se convertirán en emblema perdurable del largo ascenso desde las hogueras de la Edad de Hielo hasta las primeras formas consolidadas de estado y monumento. Hace unos 2600 a 2400 años antes de nuestra era, en la meseta rocosa que bordea el Valle del Nilo, comienza a definirse una nueva silueta sobre el horizonte. Sobre terrenos elevados a cierta distancia de la franja verde de cultivos, se trazan líneas rectas en la arena y sobre la roca marcando la base de estructuras que no se parecen a ninguna casa ni templo anterior. La forma elegida es simple y exigente, un volumen geométrico que asciende desde una base cuadrada hasta un punto único, una pirámide que busca estabilidad y altura en la misma figura. Antes de que la piedra se eleve, el proyecto se organiza en una secuencia de decisiones. Se elige la orientación cuidando que los lados se aproximen a los puntos cardinales. Se calcula el tamaño de la base y la altura deseada, y se preparan pendientes y rampas por las que podrán subir bloques pesados. En canteras cercanas donde la roca asoma bajo una capa delgada de arena, cuadrillas de trabajadores separan bloques con herramientas de cobre, mazos de madera y cuñas. Con cada bloque que se desprende, la futura pirámide gana volumen en potencia. Los bloques extraídos se perfilan de forma aproximada en la propia cantera y se cargan sobre trineos de madera. Grupos de personas tiran de cuerdas gruesas, mientras otros vierten agua sobre la arena delantera para reducir la fricción y facilitar el deslizamiento. El camino hacia la meseta está marcado por huellas profundas, y los trineos avanzan con lentitud, pero de manera constante. Cerca del lugar de construcción, artesanos especializados ajustan las superficies de los bloques, igualan esquinas y comprueban ángulos. Cada piedra encuentra un lugar en una trama que se repite capa a capa. Los niveles inferiores se forman con bloques grandes que crean una base sólida, capaz de soportar el peso de todo lo que se añadirá después. A medida que la estructura aumenta de altura, las rampas se alargan y se elevan, y el número de personas implicadas en cada jornada de trabajo se cuenta por centenares o miles. La organización del esfuerzo se apoya en la administración de un Estado que controla campos, graneros y rebaños a lo largo del valle. Desde distintos puntos del país llegan grupos de trabajadores durante periodos concretos del año, especialmente cuando las aguas del Nilo cubren los campos y el trabajo agrícola se reduce. En instalaciones cercanas a la obra se levantan alojamientos, almacenes de grano, panaderías y talleres que aseguran alimento, herramientas y reparaciones. El proyecto se convierte en una pequeña ciudad temporal ordenada al ritmo de la construcción. Junto a este mundo de esfuerzo físico, existe otro plano más silencioso, donde se diseña la decoración de cámaras internas, se planifican pasajes y se eligen textos e imágenes que acompañarán al gobernante en su viaje póstumo. La pirámide no es solo piedra ordenada, sino la pieza central de un complejo funerario que incluye templos, calzadas procesionales y tumbas de altos funcionarios. Los muros interiores reciben inscripciones y símbolos que relacionan la figura del rey con ciclos cósmicos, con la carrera del sol y con constelaciones que giran sobre el desierto. Desde la perspectiva del valle, la pirámide se eleva poco a poco, año tras año. Al principio apenas destaca sobre las colinas, pero con el tiempo su perfil se recorta contra el cielo, especialmente cuando el sol desciende y tiñe la piedra de tonos cálidos.
Los campos siguen produciendo, los barcos continúan navegando por el Nilo, las ciudades mantienen su vida diaria y al mismo tiempo una parte del excedente social se condensa en este volumen geométrico que crece con paciencia. Cada bloque colocado representa horas de trabajo, alimento distribuido, trayectos recorridos y decisiones administrativas registradas. Cuando la estructura se aproxima a su altura final, las caras externas se revisten con piedra más clara cuidadosamente pulida. Bajo la luz del mediodía, esas superficies lisas reflejan el resplandor del sol y acentúan la pureza de las líneas. Desde lejos, la pirámide parece surgir sin esfuerzo de la meseta, aunque su existencia resume siglos de evolución en técnicas de construcción o organización del trabajo y formas de autoridad. En torno a ella se ordenan otras tumbas y estructuras menores que forman una necrópolis espejo petrificado del mundo de los vivos. Al terminar la obra, el cuerpo del gobernante se deposita en una cámara sellada, rodeada de objetos y ofrendas destinados a asegurar continuidad más allá de la vida. La pirámide queda entonces como punto fijo en el paisaje, dialogando con el cielo abierto y con la franja fértil del Nilo. A lo largo de generaciones posteriores, su silueta recordará que el camino desde las hogueras de cazadores-recolectores en paisajes de hielo hasta los grandes complejos de piedra ha sido largo y gradual. En esa figura inmóvil convergen el conocimiento acumulado sobre el río, las estaciones y el trabajo colectivo. El ascenso de Homo sapiens desde grupos pequeños que se guían por rutas glaciares hasta sociedades capaces de coordinar miles de manos en una misma dirección, encuentra en el horizonte de las pirámides una expresión visible y duradera. A lo largo de decenas de milenios, el paisaje de la humanidad pasa de llanuras heladas y hogueras dispersas a campos verdes, aldeas compactas y pirámides que se recortan sobre el cielo del desierto. En la memoria profunda de la especie quedan impresas escenas de hielo y viento de manadas lejanas y ríos helados junto a recuerdos más recientes de semillas guardadas, canales de riego y ciudades alineadas con el curso de los astros. Cada etapa se apoya en la anterior como capas superpuestas de sedimentos que lentamente forman una roca firme. El fuego de los campamentos paleolíticos se refleja a través del tiempo en las lámparas encendidas en templos y palacios, y el conocimiento necesario para seguir huellas en la nieve se transforma en la habilidad de medir crecidas, trazar canales y proyectar edificaciones que alcanzan alturas nuevas. El Valle del Nilo, con su pulso regular de crecida y retirada, ofrece un escenario continuo donde estas transformaciones se vuelven visibles. Las orillas que una vez ven pasar pequeñas comunidades de agricultores y pastores sostienen después ciudades, almacenes, talleres y complejos ceremoniales. Sobre la meseta vecina la piedra se ordena en volúmenes exactos que miran al cielo y fijan en su geometría la idea de un orden estable. En silencio las pirámides conservan la huella de manos anónimas de jornadas repetidas, de decisiones inscritas en tablillas y en la memoria. Desde la distancia del presente, el recorrido completo se percibe como una respiración muy lenta. El hielo retrocede, la vegetación cambia los caminos, se fijan las aldeas, crecen los ríos, se llenan de embarcaciones, las ciudades se densifican y finalmente la piedra se apila hasta formar figuras que parecen inmóviles ante el paso de los siglos. Bajo el mismo cielo, las estrellas que acompañan los pasos de cazadores antiguos siguen brillando sobre los vértices de las pirámides. La trayectoria desde la Edad de Hielo hasta los primeros monumentos del Valle del Nilo se despliega como un arco largo y sereno, donde cada generación aporta un gesto más a una obra que nunca se percibe completa. En esa continuidad, la historia de Homo sapiens se estira como una corriente tranquila, y la imagen final de una pirámide en la penumbra del desierto recuerda en silencio la paciencia de la tierra del río
y de quienes durante incontables estaciones transforman poco a poco su mundo,